Hola chiquitines, hoy vamos a continuar con el tema de grabación de audio. Este es uno de los temas en los que dice uno, ¿por qué no hacen tan sencillas las cosas en la programación de Android como lo es la grabación de audio? Es relativamente muy sencilla y entendible la explicación para usar las clases de Android para grabar audio. Y la aplicación de ejemplo es también muy sencilla. Establecemos el nombre del archivo con el que queremos guardar el audio que vamos a grabar. Es un archivo con extensión .3gp, que es un formato de archivo de audio que ahorita vamos a explicar. Y pues trae el botón de iniciar la grabación, el momento para detenerla a través de este botón detener, y ya cuando queda el archivo registrado y guardado podemos darle aquí en reproducir. No podemos hacer la simulación aquí en el emulador porque precisamente el emulador no soporta esta característica de uso del audio. Tiene que ser sobre el dispositivo real para poder probarlo. Entonces, pero bueno, aquí lo mostramos para fines de introducción, y ya después de que hagamos el código, pues será cuestión de probarlo en cada quien en su dispositivo virtual, hacer sus pruebitas en sus iPhones. Bueno, que los iPhones aquí están prohibidos. Bueno, vamos a ver el tema. La grabación de audio aquí en Android se hace mediante una clase que se llama Media Recorder. La clase Media Recorder es una clase que se encuentra en el paquete android.media y se utiliza para grabar tanto audio como video. Y bueno, la creación del objeto Media Recorder pues puede ser así con el constructor de default. Se crea el objeto Media Recorder y el manifest requiere permisos record audio y write external storage para poder funcionar. Estos son permisos que se utilizan, lo que se definen aquí en el manifest. Y de este lado tenemos un diagrama de estados de las diferentes transiciones y estados del ciclo de vida de un objeto Media Recorder. El objeto Media Recorder, cuando se crea, cuando hacemos la instancia de un objeto de estos, entra a un estado que se llama estado inicial. Y para poder hacer o iniciar la grabación de un audio, tenemos que pasar a través de una serie de estados, que es esta rutita, ¿verdad?, para poder llegar al estado de grabando. Entonces, la primera cuestión es que estando en el estado inicial, o sea, una vez que acabamos de crear la instancia del objeto Media Recorder, podemos hacer uso de un par de métodos: set audio source o set video source. En este caso, pues vamos a utilizar el set audio source porque estamos tratando la grabación de audio. Pero el uso del método set audio source, que es establecer cuál es la fuente a través de la cual se va a grabar el audio, nos permite hacer una transición de este estado inicial al estado inicializado. Y en estado inicializado, después, mediante un método que se llama setOutputFormat, podemos trascender del estado inicializado al estado data source configurado. Entonces, esta secuencia de estos dos métodos, setAudioSource, setOutputFormat, me traen a este estado en el que yo puedo configurar mi fuente de datos para la grabación. Y aquí en este estado yo puedo establecer todavía algunas configuraciones extras como setAudioEncoder, el setOutputFile, que es para establecer cuál es el archivo donde me va a dejar la grabación de audio. Principalmente estos dos métodos. Los otros que aparecen aquí están más relacionados con lo que es la grabación de video. Entonces tenemos que una vez que establecemos el audio encoder y el output file, que ya queda configurado en mi data source,
hay que invocar un método que se llama prepare. Y el método prepare me lleva a un estado preparado en el que ya el objeto media recorder está listo para el momento en que se le indique, órale, ya empieza a capturar el audio y empieza a codificar los datos. Y eso se inicia a través del método start. El método start ahora sí ya pone en acción el media recorder para que empiece a registrar el audio que se está grabando a través del, en este caso pues el micrófono es la principal fuente de audio. Y el método stop termina con la grabación de audio y me regresa nuevamente al estado inicial. Y bueno, ya puedo después hacer la liberación del objeto media recorder invocando el método release para que libere ahí los recursos que tenga asignados de memoria y todas esas cosas. Entonces, más o menos es el planteamiento del ciclo de vida de un media recorder para la grabación de audio, puede ser también para video. Entonces vamos a ver un poco más los detalles. Los formatos de audio que están soportados por lo que es la plataforma Android, hay diferentes tipos de formatos, son formatos de audio. Tienen unas designaciones aquí con siglas raras. Ya ven que a los gringos les gusta poner siglas a todas las cosas, ¿verdad? Hasta los perros les ponen siglas. Entonces, estos formatos de audio tienen diferentes características, diferentes niveles de calidad. Para lo que es un ingeniero de audio, los que estudian ingeniería en audio, pues son cosas muy comunes. Para nosotros los mortales es un poco más enredado entender un poco de estos de los formatos, pero bueno. Principalmente el formato, estos formatos requieren o se describen mediante un tipo de archivo con una extensión .3gp, .mp4, etc. Entonces, estos primeros 4 formatos de audio, ¿sí? Se caracterizan por usar este tipo de extensiones 3gp, mp4, .ac y .ts. El 3GP es un tipo de formato de archivo tanto para audio como para video, y fue una propuesta para lo que eran los dispositivos móviles. En este caso, estos tipos de formatos, hay algunos que la plataforma Android es capaz de codificarlos, es decir, cuando está capturando los datos de una fuente de audio, puede codificar este tipo de formato y dejárnoslos ahí en un archivo. Y también puede decodificarlo, es decir, que de un archivo que se encuentra con este formato puede leerlo, ¿verdad? Y traducirlo para poder reproducirlo. Entonces hay algunos formatos que no codifica la plataforma y algunos sí. Entonces la mayoría de estos formatos es capaz de codificarlos la plataforma Android, pero no todos los codifica. Entonces, por ejemplo, el formato MP3, que es muy popular para archivos de audio, indica aquí la tabla que no lo codifica la plataforma Android. Puede ser que en algunos dispositivos soporte otros tipos de formatos que no vienen especificados aquí en la tabla, ¿no? O a lo mejor que esté actualizada. Entonces, los formatos que sí codifica son estos que vienen aquí marcados con una X. Y bueno, en las características de cada uno de estos formatos, pues está la velocidad de muestreo, ¿verdad? La velocidad de muestreo del audio. Pues hay diferentes valores de velocidad de muestreo. Este es monaural o estéreo, ¿verdad? Entonces eso influye en lo que es la calidad del audio. Y hay dos formatos, el AMRNB y el AMRW. Se fijan, estos dos formatos también son de tipo archivo .3gp. Y en estos formatos
Por ejemplo, en el NB las muestras van de a una tasa de 8 kHz, mientras que en el W es a 16 kHz. Así es que entre mayor sea este valor, pues se supone que aumenta la calidad del audio. Lo mismo es la tasa de los kilobits por segundo. Entonces, en este ejemplo que vamos a desarrollar, podemos jugar entre el AMRNB y el formato MRW para que puedan notar el cambio en la calidad del audio, ¿no? Cuál se escucha más nítido, más claro. Se supone que en el W debe ser mejor por la velocidad de muestreo. Bien, entonces para los objetos Media Recorder hay una serie de métodos que permiten su configuración, que ya se mencionaron ahí en el diagrama del ciclo de vida. Está el método setAudioSource, que recibe como argumento un entero, que es para establecer cuál es la fuente de la grabación de audio. Y normalmente en este entero, en este argumento entero, se establece mediante una constante que viene definida en la clase Media Recorder, en una clase interna llamada Audio Source y una constante que se llama mic para designar al micrófono como fuente del audio. Después tenemos el método setOutputFormat, que en este igual recibe un entero y aquí utilizamos una constante definida dentro de la clase OutputFormat, que es 3GPP. 3GPP, que es el formato de archivo de audio que mencionamos ahorita en la tablita. Y el siguiente es el setAudioEncoder, que normalmente usamos esta constante, Media Recorder Audio Encoder.amrnb o WB, ¿verdad? Que es la que comentaba que podríamos jugar para ir viendo o percibiendo cómo es la calidad con un codificador u otro. Y finalmente el método setOutputFile, que recibe un string. Con este string pues tiene o define la ruta y el nombre, la ruta y nombre del archivo donde se va a dejar el audio que se haya grabado. Entonces, estos son métodos para configurar el objeto Media Recorder. Y luego tenemos métodos para controlar la grabación del Media Recorder. Entonces, está el método prepare, que es el método que se tiene que invocar una vez que se termina de configurar. Invocamos prepare para que ya deje listo el objeto Media Recorder para cuando se le dé la invocación al método start, que se ya inicia la captura y grabación de los datos de audio. Con stop detenemos la grabación y nos guarda esa grabación en el archivo que hayamos establecido con el método setOutputFile. Y pues hay otros métodos para controlar la grabación, ¿no? Pausar, reanudar y este método resetear, que es el que me reinicia mi objeto Media Recorder a su estado inicial, no importa en qué estado del ciclo de vida se encuentre. Bien, la aplicación de ejemplo pues muy sencilla, la acabamos de mostrar ahí. El audio que se registre, ¿verdad? El audio que se registre en el archivo que aquí se defina con su nombre, va a quedar guardado en la carpeta raíz de mi almacenamiento interno. Entonces, la carpeta raíz del almacenamiento interno, ahí vamos a poder ver, bueno, aquí está en la vista del emulador. Ya una vez que grabé en mi dispositivo real, esta es una vista de mi dispositivo real, no es del emulador, para que no se confunda, porque acabo de mencionar que la grabación de audio, que aquí faltó la R, miren, se equivocó el Word. En el emulador no se puede hacer la acción de grabación de audio. Esta es una vista del dispositivo real. Entonces en la carpeta raíz del almacenamiento, pues ahí va a ir quedando los diferentes archivos .3gp que se vayan grabando. El diagrama de clases de la aplicación de ejemplo es main activity, es el único activity que va a constar este ejemplo, su layout correspondiente. Y este main activity se compone de un media recorder para lo que es la grabación de audio y un media player para lo que es
la reproducción del audio que se haya grabado. Y pues se hace uso de las clases audio source, output format y audio encoder que ahorita acabamos de mencionar. Y también de las interfaces onPrepare Listener y onCompletion Listeners que se utilizan a la hora de preparar aquí y reproducir el audio con el objeto Media Player para tener un poquito de control ahí con la reproducción. Y la clase Environment, aquí utilizamos este método estático getExternalStorageDirectory para obtener la ruta a la carpeta raíz del almacenamiento interno. Entonces más o menos la composición de las clases en esta aplicación de ejemplo. Entonces vamos a irla desarrollando desde la parte donde está la interfaz de usuario. Tenemos armada la interfaz de usuario ahí en el proyecto de inicio y ya nos vamos a ir completando el código en las funciones de los botones. Vamos a prepararnos pues con esto. Bueno, vamos pues con el desarrollo del ejemplo. El layout, como ya vimos, consta de aquí de un edit text, perdón. Ando combinando ahí los componentes. Ahí le corrigen esto, porque dice grabación. Como que anda gangoso. Bueno, este es un edit text que se llama edit guardar como. Este es un text view que se llama text view message para indicar ahí cuando está grabando, cuando está reproduciendo. Y los tres botones, ¿no? El btn grabar, btn detener y el btn reproducir. Entonces en la parte del código, pues ya viene aquí un poquito adelantado lo que son declarar las variables para cada uno de los componentes de la interfaz visual que vamos a controlar aquí mediante código. Y en el onCreate pues ya vienen obtenidas las referencias de esos componentes en el layout aquí a mis variables. Entonces ahora vamos a continuar con la definición de los permisos que se requieren aquí en el manifest. En el manifest necesitamos agregar dos permisos. El primer permiso es un use permission record audio. Ahí está, miren. En primer lugar, aquí diagonal cerramos el mayor que. Y el segundo es un uses permission, el write external storage. Porque vamos a escribir a un archivo. Si así fuera de fácil codificar, que nos estuviera adivinando todo lo que queremos. Bien, entonces allá tenemos los permisos, vamos a guardar. Y estos mismos permisos vamos a utilizar aquí la librería Androlib para solicitar los permisos en tiempo de ejecución, el record audio y el write external storage. Entonces aquí vamos a hacer uso de nuestra librería Androlib, vamos a agregarla, la referencia. Aquí en build en dependencies, aquí en el módulo en las dependencias, el módulo app, aquí vamos a agregar la dependencia. Esta es otra manera de agregar una dependencia, aquí le damos en el más library dependency, no, perdón, así que vamos a agregar un library dependency. No es cierto, no es aquí, es aquí. Sí, estaba bien. Aquí me estoy distrayendo un poco, es que esta vecina está barriendo la calle y no me deja concentrar. Vamos a agregar un jar dependency. Jar dependency, sí, es este. Jar o AR dependency. Acuérdense que es un Android archive. Bien, entonces aquí tenemos que proporcionar la ruta. No tengo aquí un botón ahí de navegar o de seleccionar, entonces voy a tener que navegar donde está esta ruta al archivo, el AAR. Déjenme ver dónde quedó el proyecto de la Androlib app libs, ¿no es cierto? Es en build outputs
AR, aquí está. Entonces esta es la librería que voy a traerme, toda completita con toda su ruta. La copiamos y la pegamos en este recuadro y le damos OK. Ya quedó agregada. Le damos a aplicar. Se sincroniza nuevamente todos los archivos. Le damos OK y esperamos a que termine aquí la sincronización. Palomita, ponle palomita por favor. Eso, muy bien, gracias. Ok, entonces ya ahí tenemos aquí incluida la dependencia a nuestra librería del Androlib para poder usar las clases que me permiten usar la funcionalidad para solicitar permisos en tiempo de ejecución. Entonces vamos a proceder con definiendo nuestro arreglo de permiso app, que le vamos a llamar permisos requeridos. Acuérdense que este es un pequeño arreglo. Aquí vamos a importar desde nuestra librería la clase permiso app. Aquí nos agrega el import. Aquí está. Desde nuestra librería. Y aquí vamos a definir, son dos permisos. Permiso app. Aquí es app. Bueno. New permiso app. Entonces aquí vamos a usar el manifest punto permission punto, el primer permiso es de record audio y nombre breve o abreviado va a ser audio y este es obligatorio, true. Comita y vamos a definir el segundo permiso que es el de write external storage punto write external storage y aquí en abreviado va a ser almacenamiento y también va a ser obligatorio. Aquí ya no lleva comita porque es el último elemento de este arreglo. Dije que era un arreglo y no le puse los corchetes. Ahí está. Ok, entonces ya tengo definidos mis dos permisos. Bueno, ya para qué le muevo aquí. Ahora vamos a definir aquí en el onCreate, vamos a llamar a nuestro método que se llama checador de permisos punto checar permisos. Pasamos la referencia TIS de mi activity y el arreglo de permisos requeridos. Y después, acuérdense que hay que implementar el onActivity result. Aquí en el activity result vamos a preguntar si el request code es igual a permisos requeridos. No, es el checador, perdón. El checador de permisos punto código pedir permisos. Si esto es verdadero, entonces vamos a invocar del checador de permisos punto verificar permisos solicitados y pasamos como argumentos this, mi arreglo de permisos requeridos y los dos argumentos que están no, aquí estoy mal. No, estoy mal aquí. No es el activity result, es on request. Es el on request permission. Ese es el método correcto. Sorry, aquí. Esta vecina que nada más se pasea barriendo la banqueta. Ahora sí, no le hagan caso. A volar. Ok, entonces ahora sí. Ya estamos definiendo los argumentos. El tercer y cuarto argumento son este arreglo de permissions y este arreglo de grant results. Entonces aquí vamos a pasar permissions y luego grant
results. Listo. Entonces con eso ya proporcionamos esa funcionalidad para que en tiempo de ejecución la aplicación pueda solicitar los permisos requeridos, si es que no están otorgados. Ahora sí, vámonos con las variables de ahora sí, de lo que es la aplicación propiamente, ¿no? Vamos a definir una variable de la clase MediaRecorder. Le vamos a llamar MediaRecorder y luego vamos a requerir, como venía en el diagrama de clases, un MediaPlayer. Le vamos a llamar MediaPlayer. Hay que importar esta clase MediaPlayer. Después vamos a definir aquí un string que le vamos a llamar ruta, que la vamos a inicializar con lo que me devuelva el método getExternal storage directory de la clase environment, y a este le vamos a su vez encadenar la invocación del método getAbsolutePath, y a este le vamos a concatenar esto me devuelve un string que es la ruta a la carpeta raíz de mi almacenamiento interno, y luego le vamos a concatenar un separador de archivo para que quede la ruta hasta lo que viene siendo la diagonal, y ya después concatenamos el nombre del archivo, que el nombre del archivo lo vamos a atrapar aquí en una variable string que lo vamos a llamar fichero, ¿verdad? Fichero, que son los que entregan fichas. Ok, entonces con estas variables ya son con las que vamos a trabajar aquí en la aplicación. Después vamos a implementar lo que viene siendo el método, pues ahora sí, el grabar clic. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar el nombre del archivo donde se va a quedar guardada la grabación. El nombre del archivo va a estar en esta variable string que ya pusimos como fichero, donde vamos a concatenar la ruta, que es la carpeta raíz de mi almacenamiento interno, concatenado con lo que tenga el edit test, que me da el nombre del archivo, .getText.toString, y lo vamos a concatenar con la extensión que va a ser 3gp. Después de esto, pues creamos la instancia de mi objeto MediaRecorder con el constructor de default, y luego vamos a empezar a configurar, ¿no? Configurar el objeto MediaRecorder. Primero vamos a establecer el micrófono como la fuente de audio, el micrófono como fuente de audio. Entonces vamos a usar del objeto MediaRecorder el objeto setAudioSource, y de la clase MediaRecorder de la clase interna AudioSource vamos a usar la constante mic para usar el micrófono. Después de esto vamos a establecer el formato de archivo. Establecemos el formato de archivo en 3GP. Entonces aquí vamos a poner MediaRecorder.setOutputFormat. setOutputFormat, y usamos una constante que se va a hacer output, es la clase interna outputFormat, y va a ser del formato 3GPP. Y ahora establecemos la configuración del codificador. El codificador de audio. Entonces aquí vamos a usar aquí donde podíamos, les decía, jugar en setAudioEncoder. setAudioEncoder, aquí vamos a usar la constante MediaRecorder.audioEncoder. Podemos usar
el AMRW o AMRNB. Ya están otros, ¿no? La C, de los que se ven ahí en la tablita que se mostró en la presentación. Entonces aquí vamos a usar por ejemplo el W, y ya ustedes pueden cambiar la UNB y comparar la calidad de audio, ¿no? O sea, el W muestrea a 16 kHz, el NB muestrea a la mitad, a 8 kHz nada más. Entonces este se supone que debe tener mayor, se debe escuchar con mayor calidad. Y finalmente aquí establecemos el archivo de salida de la grabación. Entonces ponemos el media recorder.set output file, que recibe un string con la trayectoria. En este caso es mi variable fichero, tiene la trayectoria y tiene el nombre del archivo. Entonces ahí ya está configurado mi objeto media recorder. Entonces ahora vamos a hacer el prepare. Vamos a hacer el prepare, pero antes de eso vamos a envolver en un try catch aquí el método media recorder.prepare, y después de hacer el prepare hacemos el media recorder.start, ya para que empiece a grabar. Y aquí lo que vamos a hacer es atrapar las excepciones. Puede dispararse la excepción y exception, que es en el caso de que el archivo de salida no tenga ahí algún problema. Entonces aquí atraparíamos esa excepción. Lo que vamos a hacer aquí es mostrar con un toast simplemente que hubo un fallo al hacer la grabación. Y tintín, ese sería aquí en el botón grabar, clic. Ahorita nos falta todavía establecer aquí el control de los botones y el mensaje. Ahorita lo ponemos. Esta es la esencia de lo que es el botón grabar. El botón detener, este es muy simple, simplemente nada más invocamos el método stop, con lo cual se detendría la grabación y después liberaríamos con el método release pues el objeto media recorder. Y finalmente en el reproducir aquí vamos a crear el objeto media player y configurarlo y ponerlo en acción. Entonces el objeto media player, que va a servir para reproducir el audio que se grabó, vamos a crear un nuevo objeto media player, así con el constructor de default, y aquí vamos a poner aquí una serie de envuelto en un try catch. Igual vamos a atrapar la excepción y exception, que vamos a tratar aquí con archivitos io exception. ¿Estoy bien, verdad? Bueno, ok, entonces aquí vamos a configurar el archivo a reproducir. Entonces del media player.setDataSource, vamos a ponerle aquí el nombre del fichero que quiero reproducir. Después de este mismo objeto media player vamos a establecer el setOnPrepareListener. Vamos a darle un poquito más para arriba y vamos a crear un objeto onPrepareListener, que este es el método que se va a invocar. Este método onPrepare es el método que se va a invocar cuando el archivo de audio ya esté cargado y esté listo el media player para empezar a reproducirlo. Entonces una vez que ya esté hecho eso, porque eso puede tomar un poquito de unos instantes, ya una vez que esté hecho eso lo ponemos a reproducir con la invocación al método start, y enseguida vamos a establecer un listener en el onCompletion listener, que es cuando ya se termine la reproducción del audio, pues tener aquí también un pequeño control
creamos un objeto, un completion listener, y este método se va a invocar cuando la grabación ya termine. Entonces aquí lo que vamos a hacer es liberar el media player, y aparte pues vamos a adecuarlo para que realice ahí la actualización de el estado de los botones y este text view de los mensajes. Y aquí en el catch pues vamos a mandar también un toast que diga fallo al reproducir, ¿no? A reproducir el audio. Ok, entonces ahora bien, vamos a ver cuando iniciemos aquí todo el asunto en el onCreate, el estado de los botoncitos y del text view donde se ponen los mensajes. Vamos a poner el text view de los mensajes. Text va a estar en cadena vacía, no va a mostrar nada ahí de mensaje. Después el botón de guardar, no, perdón, el botón de grabar punto set enable, vamos a poner habilitado. Sí, va a estar habilitado cuando recién iniciemos. Y el botón de detener, set enable, el de detener no va a estar habilitado porque todavía no estamos grabando nada. Y el botón de reproducir, set enable, ese tampoco va a estar habilitado. Entonces, este es el estado inicial de los botones y del text view de los mensajes. Y este mismo lo vamos a copiar y lo vamos a incluir aquí en el botón de grabar. Cuando se esté grabando, aquí antes del onPrepare y del start, aquí vamos a poner grabando puntos suspensivos. El botón de grabar debe aparecer en deshabilitado. El botón detener debe aparecer habilitado. Y el botón reproducir, así está bien, deshabilitado. Y luego, cuando demos detener, aquí el mensaje se va a quitar. El botón grabar se pone en detener. ¿No? Este se cambia a true. Detener se pone en falso porque ya lo detuvimos. Y reproducir se pone en true. Para que tengamos opción de grabar nuevamente o de reproducir el que ya se grabó. Y finalmente aquí en el onPrepare, aquí cuando vamos a reproducir, aquí vamos a poner la leyenda reproduciendo. El grabar se pone en falso. Bueno, los tres se ponen en falso para que se escuche la grabación de principio a fin sin posibilidad de detenerla. Y después aquí en el onCompletion, aquí cuando ya termine la reproducción, si termina bien todo, entonces aquí la leyenda se pone en cadena vacía, grabar cambia a true, detener cambia a falso y reproducir cambia a true, ¿ya? Por si queremos volver a reproducirlo. Y finalmente, si fue por en el catch de aquí, en este catch se me hace que, a ver, tendríamos que poner aquí si fallara la reproducción, sí, aquí vamos a poner, si fallara la reproducción, ahí ya no va a estar grabando. Quitamos la leyenda y ponemos todo al estado inicial, true, falso y falso, ¿no? Algo pasó. A lo mejor no habilitamos los permisos al principio. No, bueno, pero si no se habilitan como son obligatorios, no va a correr, se va a salir de la aplicación.
Y entonces esto mismo parecido, lo vamos a poner aquí en el catch cuando estamos reproduciendo. Si hay algún error, entonces quitamos la leyenda de los mensajes y ponemos a los botones ahí a su estado inicial, true, false o false. Y tan tan. Tan tan. Y entonces eso ya debe de funcionar. Vamos a ver. Bueno, ya lancé la ejecución para mostrarlo aquí en el emulador. A ver si no se tarda mucho. Espera un poquitito. Bueno, se supone que nada más vamos a ver el lanzamiento de la aplicación y nos debe pedir los 2 permisos que requiere y mostrar ahí la interfaz de usuario, ¿no? Y ya la prueba ya de fuego cuando se hace la grabación, pues ya tiene que ser sobre el dispositivo real. Bueno, ya por fin se pudo lanzar aquí la aplicación después de un par de horas que estuvo ahí tratando de instalar. Y entonces aquí ya nos pide los permisos para grabar audio y el segundo permiso es para guardar, cerrar fotos y archivos multimedia. Entonces ya están habilitados los permisos y pues ya se puede probar la aplicación en sus celularzotes de la manzana prohibida. Entonces hagan la prueba y pueden, como les decía, hacer el cambio en el formato del archivo, en el encoder, usar el AMRNB o el MRNW y comparar los diferentes archivos que guarden para ver cómo se escuchan, ¿no? Bueno, buena suerte y por aquí nos seguimos encontrando. Acuérdense, digan no a comerse la torta antes del recreo. Saludos, Inges.